Gracias por estar aquí, por responder a este llamado de continuar avanzando en nuestra serie, una serie pequeña, porque la próxima semana las noticias que no nos gusta decir es que esta serie llega a su fin. Apenas empezamos y ya está terminando. Ok, con estas 2 sesiones yo quiero preguntarte, ¿habrá algo significativo en tu vida que Dios haya puesto puntual observación? Levanta tu mano si es así. ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque es lo que Dios hace. La verdad no es nueva, nunca lo es. La verdad no es novedosa. Si alguien trae una revelación novedosa, a mí me alerta. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia lleva ¿cuánto tiempo? Muchísimo tiempo. ¿Estás conmigo? Y si hay normalmente una nueva revelación, a veces hay que darle la connotación de falsa. ¿Por qué? Porque lo que sí es nuevo es lo que el Espíritu Santo coloca en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? El énfasis que quiere hacer en nosotros, ¿por qué precisamente en este tiempo Dios nos está hablando estas verdades? ¿Verdad que, pregunta, son nuevas? Hemos hablado de la intimidad por muchos años, ¿cierto o no? ¿Sí? Hemos hablado del lugar secreto por muchos años, ¿cierto o no? ¿Y por qué Dios crees que nos está recordando estos principios? Pues porque algo quiere hacer en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Por ello, esta serie, si te perdiste alguna de las 2 sesiones, como bien dijo Sim, puedes hacer uso del canal, pero yo quiero resumirlo así de esta forma, ¿verdad? La sesión número 1 vimos lo importante, lo trascendente, ¿verdad? Lo poderoso que es el susurro de Dios, ¿verdad? Que es la voz de Dios cuando nos acercamos en intimidad. Susurro quiere decir eso, ¿verdad? Cuando hay cercanía. Cuando se oye a la distancia, pues no se percibe con claridad. Pero cuando te acercas con alguien y te susurra es porque hay, ¿qué? Intimidad. ¿Verdad que sí? Eso fue y el poder del susurro es trascendente que hace, ¿verdad?, que todas las cosas puedan cambiar. Y la semana pasada hablábamos de que no solamente es estar, ¿verdad?, en el momento correcto, sino en el lugar correcto. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque para poder tener encuentros con Dios necesitamos estar, dilo fuerte conmigo, en el lugar correcto. ¿Cuál es ese lugar correcto? Lo veíamos la semana pasada, el lugar de intimidad con Dios, ¿verdad que sí? Nuestro lugar secreto, nuestro tiempo con Dios, como lo quieras ver, ¿verdad? Que es insustituible porque todos necesitamos tener nuestro tiempo con Dios. De esa forma, hacemos palpable que Dios esté con comunicación con nosotros. Pero ahora, no solo es el momento correcto, no solo es el lugar correcto, sino es la comunicación correcta. Y el día de hoy vamos a ver la clave de las claves para entender cada vez más qué se trata este susurro. Así que atención, por favor, aquí en pantallas vamos a percibir este siguiente video. Allá también en casa, atención, vamos a prestar atención a este video. El 14 de abril de 1755, el general Edward Bardock navegó por el río Potomac hacia un pueblo pequeño y tranquilo, a orillas del río Georgetown, justo donde la avenida de la Constitución se convierte en el puente Theodore Roosevelt. Hay un pozo de piedra común, con un pequeño marcador histórico puesto directamente a un lado. Tiene una tapa de alcantarilla encima y una escalera por dentro. La roca donde Bardock echó ancla está a 4,8 metros de la superficie. Si miras los mapas más antiguos de la ciudad, verás una inscripción que dice, la clave de las claves. Es el nombre dado a la roca de Bardock, porque instituyó el sistema de coordenadas para toda la ciudad. Todos los meridianos y referencias principales se midieron desde ese punto de partida.
Lo sepamos o no, todos tenemos una clave de claves. La Biblia es la clave de claves. No solo es nuestro punto de partida, es la autoridad máxima cuando se trata de asuntos de fe en la doctrina. Yo creo que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Es verdad con una V mayúscula. El reto es que vivimos en una cultura donde la tolerancia prima sobre la verdad. Así es. Y conmigo otra vez fuerte, familia, la clave de las claves. Así es. Como escuchaste el video, en este descubrimiento se parten las directrices, los fundamentos. Hoy tenemos ya una asociación porque vivimos en la era digital que nos ayuda a tener las coordenadas. ¿Qué sería de nuestra vida? Bueno, yo sé que mucho tiempo no lo tuvimos, el famoso GPS, ¿verdad? Que nos ha ayudado a facilitar el camino, ¿verdad? La orientación, el lugar donde queremos trasladarnos y fácilmente podemos dirigirnos, ¿verdad? Ya con un llamado GPS. ¿Qué nos brinda el GPS? Dirección. Las coordenadas, ¿cierto o no? El lugar donde tenemos que llegar con una apreciación correcta. Ahora, yo quiero que relaciones eso con lo siguiente. ¿Qué es lo que te da dirección en tu vida? ¿Qué es lo que te lleva al lugar donde debes de hacer? ¿Quién nos da los parámetros? ¿Quién nos da la ubicación en el lugar exacto donde debe ser nuestra vida? ¿Sabes? En el mundo hay muchas opiniones y todo el mundo te va a decir, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién me puede dar un tip acerca de qué es lo que debo hacer en mi matrimonio? Bueno, pues te va a decir la comadre, ¿a poco no? Te va a decir la suegra, ¿a poco no? ¿Verdad? ¿Suegras? ¿Dónde están las suegras? Te va a decir, ¿verdad? Cantidad de opiniones. Ahora, ¿esas opiniones son válidas? Claro que son válidas, porque muchas de ellas vienen desde su experiencia. Si hablamos de este tema del matrimonio, si por ejemplo alguien dice, no, pues a mí me fue mal, ¿cómo crees que va a ser su opinión? Va a tener sesgo, ¿cierto o no? Ahora, si hay una persona que le está yendo de maravilla, gloria a Dios, ¿cómo va a ser su opinión? Buena, ¿verdad? Va a decir, no, uno puede decir, no, el matrimonio es lo peor de esto. Y alguien va a decir, no, es lo mejor, ¿verdad? Opiniones, muchas opiniones. Pero ¿cuál será el puntual, digamos, GPS para colocarnos en dónde debe estar nuestro matrimonio? Di conmigo, la palabra de Dios. La opinión es importante, ¿cierto o no? Lo que da peso, lo que realmente habla de lo que significa escuchar la voz de Dios es porque la Biblia, di conmigo, la Biblia es la voz de Dios audible. No solo es el lugar, sino es escuchar la fuente correcta. ¿Por qué? Porque en las opiniones, pues como te dije, son opiniones. Podemos confundir lo que son las opiniones con lo que es la opinión por excelencia. No, y yo no creo que solamente podamos decir la opinión por excelencia. Como bien lo dijo el video introductorio, la verdad con mayúscula. ¿Verdad que sí? Entonces ahora ya que estamos situados en el siguiente punto, vamos a entender que para nosotros la Biblia debe de ser la fuente número uno para poder escuchar la voz o el susurro ¿de quién? De Dios. Mira, aquí lo pongo, Dios puede comunicarse con nosotros de la forma que Él elija, ¿estás de acuerdo? Él es Dios, ¿verdad que sí? ¿Verdad que hablamos al inicio de que cuántos de nosotros hemos escuchado a Dios a través de una persona? ¿Cuántos pueden levantar la mano? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que han escuchado a Dios por medio de un problema, verdad? Que ahí Dios habla bien fuerte, levante la mano. Y si ese problema se llama enfermedad, ¿verdad? Hemos estado escuchando la voz de Dios. Pero ahora, todo eso Dios se puede comunicar, claro, vuelvo a repetir, Él es Dios, Él puede hacer lo que bien le place. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ahora, di conmigo, pero, porque siempre hay un pero, ¿verdad?
Pero la forma principal que emplea es a través ¿de qué? De su palabra. ¿Cómo Dios te va a hablar mañana? Como Él elija, ¿cierto? Pero creo que tú tienes una Biblia en casa, ¿verdad que sí? A ver, levanta tu mano si tienes por lo menos una Biblia en casa. A ver, quiero ver cómo está el auditorio. 95% tiene una Biblia en casa. Ahora, eso no es campanas al vuelo. La siguiente pregunta es, ¿la abrirás? Porque la Biblia por sí sola, mira, venimos de un trasfondo que nos enseñaron, y cuando me refiero a hablar en plural es porque la idiosincrasia de la cultura mexicana y latinoamericana nos han dicho que es como un amuleto, ¿o no? Con honestidad, ¿cuántos antes de Cristo pensaban que la Biblia era como una especie de amuleto? Con honestidad. No les dé pena. O sea, si la tenías ahí abierta, ¿verdad? En el Salmo 23, ¿verdad? Era más o menos como para espantar a los espíritus chocarreros, ¿no? ¿A poco no? Ese es el trasfondo donde venimos, que pensamos que por el mismo hecho de tener un libro abierto, ¿verdad? Porque mira, en la cosmovisión general de las personas, esto no es tan juego. La mayoría de las personas con un trasfondo cristiano, ¿sí? Saben, y en el sentido cristiano me refiero al más amplio sentido de la palabra, incluso la tradición romana se dice cristiano, va a decir que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, en eso no hay diferencia. Conocemos, ¿verdad?, que todos tenemos esa referencia. Pero hoy vamos a entender, y creo que ese es el punto al cual yo quiero llevarte en esta noche, que una Biblia cerrada, que una Biblia sin orientación, que una Biblia sin interpretación, que un acercamiento, vamos a decirlo, vago, escueto, al final de cuentas repercute en no escuchar el susurro de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que quiero llevarte es primeramente entender esto. La Biblia para cada uno de nosotros es una carta sincera, ¿verdad que sí? ¿Cuántos pueden decir que la Biblia es muy transparente? ¿O no? Aquí, por ejemplo, en Creciendo en la Oración, oramos a través de los pasajes de la Biblia. Hemos usado salmos, por ejemplo, que el salmista está diciendo, Señor, no te escucho, ¿verdad? Señor, no me oyes, Señor, estoy frustrado, casi, ¿a poco no? Es un libro honesto. Es un libro que habla lo que tiene que hablar acerca de cualquier tema, en el sentido donde el protagonista ni siquiera es el autor, sino la obra de Dios es lo que protagoniza cada historia. Porque el personaje que me quieras decir, yo sé que aquí conocemos muy bien las escrituras, ¿verdad que sí? José es el protagonista de su historia. Moisés es el protagonista de la historia. David es el protagonista de la historia. El mismo apóstol Pablo es el protagonista de la historia, y déjame decirte, 3/4 partes del Nuevo Testamento las escribió él. ¿Es el protagonista? No. Ninguno es el protagonista. ¿Quién es el protagonista? Dios. Wow. Que claro que Dios usó a esas personas, no estamos menospreciando, pero lo que quiero decirte es eso. La Biblia para cada uno de nosotros la tomamos como lo que es la palabra escrita de Dios. ¿Para quién? ¿Para quién? Para nosotros. Y la Biblia nos presenta, por eso de ahí lo importante de lo que decíamos hace un instante, revela que el carácter de Dios. ¿A alguien le gustaría saber cómo es Dios? Levanta tu mano si te gustaría saber cómo es Dios. Yo también quiero crecer en eso. ¿Y cuántos saben que todo mundo tiene una opinión acerca de Dios? ¿Verdad que sí? Bueno, pregúntale hasta al ateo, y el ateo tiene una opinión de Dios.
¿Cierto o no? Tu familiar lejano tiene una opinión de Dios. ¿Verdad que sí? Tus familiares inconversos tienen una opinión de Dios. Los universitarios, tu profesor de filosofía, como yo lo tuve, tiene una opinión de Dios. ¿Tú has tenido una opinión de Dios, sí o no? ¿Ha cambiado? ¿Ha cambiado a lo largo de tu vida? Claro, yo espero que sí. ¿Y sabes cuál es la principal forma de que tú puedas encontrar cómo Dios es? No bajo la opinión de todo lo que ya hicimos, sino lo que la Biblia nos presenta. Es lo importante de lo que es conocer a Dios, escuchar a Dios por medio de su palabra escrita, porque la Biblia nos va a presentar cómo Dios es, cuáles son sus atributos. ¿Sí? Mira, tú puedes pensar que por la situación a lo mejor, esto es una posibilidad, que porque la situación que hoy, el día de hoy, no te está saliendo las cosas, al día de hoy las cosas no van bien o no marchan bien en cualquier área de tu vida, puedes llegar a la opinión de que Dios es injusto. Y déjame te digo, conozco un montonal de personas que al día de hoy tienen esa opinión. Dios está siendo injusto. ¿Por qué? Y pueden decir, pues mira nada más, el de al lado, ¿ya viste? Se acaba de comprar camioneta. Y yo nada más, mira mi carcachita, nomás no puedo. El de al lado, porque cómo nos encanta, ellos se ríen porque saben, ¿verdad? Que en algún momento te has comparado. Mira, se ve bien sana, bien alegre, ¿verdad? Se lleva bien con su esposo o esposa. Y yo, enfermo, mira, otra vez ya me diagnosticaron, apenas salí y otra vez voy con el doctor. Y aunque no nos atrevemos a decirlo textualmente, en nuestro sentir se está gestando un concepto. Dios es injusto. Con honestidad, no voy a pedirte que levantes la mano para que no te sientas mal, pero yo estoy seguro que la gran mayoría hemos tenido ese conflicto, ese dilema. Y eso que yo le sirvo, ¿verdad? Podemos argumentar. Y eso que yo llego y hasta voy los miércoles a la serie, no me lo pierdo. Y podemos argumentar mucho. Ahora, yo sé que muchos, ahí están los salmistas, los que escribieron los salmos. Muchos de los salmos, y no solo es el caso de los salmos, incluso hay proverbios y hay algunas porciones, y incluso hay algunos personajes que puntualmente escribieron cómo se sentían, mas no lo que iban a hacer. Porque ¿cuántos saben que es válido decirle al Señor cómo nos sentimos? Volvemos a la semana pasada. Y en ese lugar, por eso es secreto, ¿verdad? Porque es válido decir, Señor, yo me siento así. ¿A poco no? Y yo estoy lidiando con esto, Señor. Y estoy batallando con esto. Y me cae regordo fulano, ¿no? ¿O no? Se ríen. Claro que es válido. Y el compañero, ¿verdad? ¿Cómo, Señor, te lo llevas o te lo mando? ¿Cómo le hacemos, Señor? ¿O no? Claro. Y di conmigo, y siempre. Dilo fuerte, y siempre. Dios tendrá una respuesta. ¿Y esa respuesta sabes dónde está? A ver, quiero ver su Biblia, por favor. Miércoles de serie, Biblia, por favor. No celular, porque en el celular traes un montón de cosas. Tú también, no es el celular, pero Biblia, eso. Ahorita vas a ver lo importante de lo que es. Mira, yo desde hace años ya uso un software, porque para mí es mucho más
fácil ir a varios recursos sin tener que traerlos aquí. Pero eso no quiere decir que sustituya mis Biblias físicas. De hecho, cada vez compro más Biblias físicas. Porque para mí, la Biblia no es un libro cualquiera. Sí, yo sé que te he dicho que es la palabra de Dios, pero para mí la Biblia es el libro. Mira, ayer se festejó el Día Internacional del Libro, ¿sabías? Y yo tenía un montonal de cosas que decir en mis redes sociales acerca de ese tema. Lamentablemente por el tiempo ya no me da, y a veces aunque quiero, pues la verdad es que prefiero hacer otras cosas. Pero yo quiero dar una opinión acerca del libro, porque sabes, nuestra sociedad debe saber que la Biblia no es cualquier libro, que la Biblia por su composición es un libro extraordinario. Es un libro maravilloso, es un libro fascinante, ¿verdad que sí? Es un libro que cada vez que yo interiorizo más hacia él, me doy cuenta que revela a un Dios extraordinario, a un Dios que me va a faltar tiempo de vida para terminar de conocerlo, que aunque pienso que ya tengo, por así decirlo, la información acerca de un tema, me doy cuenta que todavía me falta un abismo. No sé cuántos se han sentido así. Cuando tú ves a Dios, yo lo veo así, para ilustrarlo, es como si yo me metiera a un pozo, que voy cayendo, desciendo, y por años sigo descendiendo, pero todavía no llego al fondo. ¿Por qué? Porque Dios es profundo, ¿cierto o no? Porque su sabiduría no me da, en el sentido de que mi mente es tan limitada versus ser un Dios que es infinito. Porque me doy cuenta, mira, de lo que enseña, la verdad. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque si hoy abunda, ¿verdad? Ya creo que hace rato lo decía así, de la forma correcta. Si abunda, lo que abunda en todo tipo de contenido es la mentira, ¿o no? Es la falsificación, es el enredarnos con tantas cosas. Nuestra sociedad al día de hoy es el resultado de que ha adquirido, ¿verdad?, en su propia vida mentiras. Mentiras acerca de la familia, acerca de la identidad, acerca de la sexualidad. Nos han vendido mentiras. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque este libro me enseña ¿qué? Lo que es verdadero. Y no solamente me enseña lo que es verdadero, aquí le puse un más, y nos muestra ¿qué? ¿Cuántos dan gracias por el infinito amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros? ¿Cuántos dan gracias a Dios por ese gran amor que hasta el día de hoy sigue teniendo paciencia a pesar de cómo somos? ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios porque es el amor de Dios que nos tiene aquí reunidos? ¿Cuántos podemos decirle gracias, Señor, porque si hasta el día de hoy mi familia está de pie, es porque tú la amas? Podemos darle entonces un aplauso bien fuerte al Señor. ¿Y sabes por qué llegamos a esa conclusión? ¿De dónde proviene todo lo que estoy diciendo? Porque conozco lo que dice ese libro. Yo sé que también que tú lo conoces. Yo sé también que te has interiorizado a él, pero la pregunta es, ¿realmente hoy podremos decir que tenemos un acercamiento a la palabra de Dios como realmente esta serie nos está haciendo ver lo importante y lo trascendente que es? Mira, yo creo que la respuesta a esta inquietud que estoy elaborando es esta. Mira, porque si somos honestos, como lo veíamos la semana pasada, estamos en un tiempo, vivimos en una era llena de activismo, ¿o no? ¿Cuántos? Y los felicito por eso, pero muchos de ustedes, ¿sabes dónde vienen? Vienen corriendo del trabajo, ¿o no? ¿Y sabes por qué? Porque estamos en una era donde nos han hecho ver, yo estoy diciendo que no es importante, pero que lo más importante es que trabajes y punto. ¿Verdad que sí?
Ahora, claro que es importante porque si no hay, ¿verdad? No hay trabajo, no hay qué. Pues no hay comida, ¿no? ¿O no? Ahora, de aquí quiero partir. Vivimos en ese tiempo donde uno de los principales enemigos del susurro de Dios en nuestras vidas es eso. Nos elimina el tiempo. Y cuando llega el momento, ¿verdad? Dices, llego a casa, a ver, trata de cada uno de identificar cómo es tu día, ¿verdad? Tus actividades. Llegas a casa, a lo mejor ya es tarde, ¿verdad? Dices, solo me alcanza para como revisar los pendientes del día de mañana. Y si somos honestos, muchos podrán decir, ¿y la Biblia? Ahí en el librero. Como que gritando, diciendo, ábreme, ábreme, ¿no? Y a lo mejor en la mayoría, vamos a decirlo, este es el promedio de la situación que vivimos. No lo digo yo, pero muchos que han tenido a bien realizar ciertos estudios digamos, en el promedio de las iglesias locales han llegado a la conclusión de que esto es una métrica que puede definir un poquito cómo está la intención del pueblo de Dios. Y es la siguiente. De 10 cristianos, y si traemos esta métrica, vuelvo a repetir, a cualquier congregación, creo que todos quedamos bien mal parados. En un promedio de 10 cristianos, solamente 3, fíjate, menos del 50%, o sea, esto solo es un dato, no estoy diciendo es estrictamente real, pero esto habla de los tiempos que vivimos. De 10 creyentes, solamente 3 van a abrir diligentemente las Escrituras todos los días. Porque la mayoría, ¿sabes? Pensamos que con uno eso me alcanza para toda la semana, ¿verdad? Yo te pregunto, si algo hemos entendido en esta serie es que necesitamos escuchar la voz de Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Una vez por semana? ¿2 veces por semana? ¿3 veces por semana? Y un ratito. ¿Cuándo? Si algo hemos aprendido y Dios nos está enfatizando que debe de ser cuando, todos los días. Esa es la opinión más importante que necesitas. No la de las noticias, no la de tus redes sociales, no la de tu compadre o comadre, no la de tu vecino, no la de tu compañero de trabajo. La voz más importante que necesitas escuchar es la voz de Dios. Por eso pongo esta pregunta. Amo a Dios, y tú vas a decir, pero estamos en una iglesia cristiana, ¿verdad? ¿Cómo pones esa pregunta? ¿No se supone que amo a Dios? Pero por eso lo puse, porque esto no es un asunto de contestar, es un asunto de evaluación de tus afectos. Aquí viene a continuación lo siguiente. Porque si todos aquellos que dicen que aman a Dios, por consecuencia, aman su palabra. Si tu Biblia está cerrada, no te estoy tratando de emitir un juicio, de juzgarte, de señalarte, de recriminarte. Eso solo Dios lo puede hacer. Pero yo te quiero decir algo. Si dices que realmente amas a Dios y tu Biblia está cerrada de lunes a viernes o de lunes a domingo, porque el domingo es el domingo donde entonces realmente no lo amas como tal. ¿Están de acuerdo que una puntual afirmación de decir que amamos a Dios es porque nos interesa su consejo? ¿Sí o no? Es un asunto de afecto, claro que sí.
Es un asunto de decir realmente porque amo a Dios he decidido. ¿Sabes cuál es el principal problema hoy en día? Nuevamente hablando de una referencia del tiempo que nos toca, que estamos muy tendenciosos a simple y sencillamente actuar por sentimiento. ¿A qué me refiero? Si hoy siento las escrituras, pues lo voy a hacer. Pero si hoy yo llego cansado, ¿qué crees? Pues no siento. Y es un terrible, terrible error que el creyente hasta el día de hoy se siga conduciendo por sentimientos. ¿Cuántos saben que una bonita definición de amor es que el amar es una decisión? ¿Cierto o no? Casados, me van a dar la razón. ¿Hay días que sientes amar a tu excónyuge? Dice, bueno, hoy siento que lo debo de estrangular. Pero mañana a lo mejor siento otra cosa. Imagínate si nuestro matrimonio actuara, y menos mal porque hoy mi esposa me hizo enojar, Estoy bromeando. Y algunos dicen, híjole, si fuese por sentimientos, pues a lo mejor ya ni estaríamos juntos, ¿no? Dirían. ¿A poco no? No, yo creo que estás al día de hoy, ¿sabes por qué? Porque un día decidiste que amar a esa persona, ¿cierto o no? Y tu compromiso fue fiel ante Dios. Ahora, quiero que traslades esa verdad hacia la decisión que un día le dijiste, Señor, te seguiré. ¿Verdad que sí? Entonces yo quiero, permíteme aquí elaborar otro tipo de preguntas en este mismo punto. Señor, ¿realmente manifiesto amarte como digo que te amo? Señor, ¿realmente te he amado desde el principio y me he mantenido y lejos de menguar ha ido aumentando? Te lo voy a decir desde mi corazón muy honesto y sincero y delante de Dios. Yo he reconocido algo. Que hay tiempos, temporadas, como dicen, rachas. Señor, donde mi amor por ti ha menguado. Y si tú eres honesto, ¿sabes qué? Estoy seguro que también. ¿Y sabes en qué se ve en esto? Familia, porque es un asunto de efectos. Las estadísticas no mienten. Cada vez son más cristianos que no van a su palabra. ¿Sabías? Hay una, voy a decirlo así, como si fuese un buffet de alimentos. Hay una inapetencia. Más allá de una indiferencia, voy a decirlo, hay una apatía en el cuerpo de Cristo por las Escrituras, por la palabra de Dios. Hoy preferimos videos cortos, porque ya hasta la tendencia es, ¿verdad? Ya saben la aplicación, son videos cortos, ya ni siquiera tanto es la generación, ¿verdad? Que queremos dosificado, entretenido, y preferimos eso. Y hemos sustituido nuestro acercamiento, nuestro contacto con la voz de Dios. Ojo, porque esto no es lo mismo. Por la experiencia de otros que nos dicen acerca de Dios.
¿Sí me estoy dando a entender? Voy a decirles así, es como una segunda fuente. A ver, voy a tratarlo de explicar con esta foto. ¿Te gustaría un plato servido recalentado? ¿Sí? Si tienes la oportunidad de prepararlo tú mismo y con ingredientes frescos. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? ¿Te gustaría tener la voz directa o que sea el eco y la secuencia de un segundo o tercero de un cuarta persona? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Te gustaría hacerlo directamente, cierto o no? Como dicen, a ver, voy a tratar de ser más claro porque quiero que esto te lo lleves. ¿Te gustaría estar en primera fila en cualquier espectáculo? ¿O te gustaría que te dijeran de qué trata la película o el espectáculo, lo que sea que fueron a ver? ¿Qué te gustaría? Estar en primera fila, claro, dice, eso no lo cambio por nada. Entonces, ¿por qué si cambias tu experiencia por Dios, con Dios, a través de lo que hoy se conoce, ¿verdad?, como entretenimiento cristiano? Es un asunto de afecto. Porque realmente todo aquel que ama a Dios va a decidir, otra vez dilo fuerte, ¿va a qué? Decidir. Claro que hay días que termino agotado. En estos días he tenido, gracias a Dios, muchísimo trabajo. Y menos mal que hace años aprendí, menos mal que desde hace años aprendí que mi acercamiento a las Escrituras no es si siento, es porque he decidido acercarme. Siéntame como me sientas. ¿Sí estoy siendo claro? Porque el amar a Dios es una decisión y el amar a Dios es una decisión que me llama a amar también, ¿qué? Su palabra. Aquí hay un punto importantísimo que quiero que tú percibas y vamos a ir a las Escrituras. Esta sesión solamente está bien cortita, ¿sabes por qué? Porque vamos a centrarnos en un pasaje. Un pasaje que nos va a presentar un diagrama, al menos así yo lo veo, lo percibo y quiero enseñártelo. Un diagrama que nos va a hacer diferenciar el acercamiento que tenemos acerca de lo que hace un momento percibí también que Cintia estaba tratando que decir. Porque a veces pensamos que el simplemente cumplir como si fuese un asunto, y volver a repetir, mucho de esto tiene que ver la tradición en la cual la mayoría viene, un contexto donde nos enseñaron que cumplir era lo que necesitábamos. ¿Qué es eso? Pues ya vine, ¿no? Punto. Y a veces con la Biblia es el mismo asunto. Ya leí, ajá. Bueno, al menos este ejercicio lo hago con mi hijo. ¿Y qué entendiste? ¿Y sabes cuál es su respuesta honesta? Nada. Pero ya leí, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros hoy podemos decir lo mismo? ¿Ya qué? Ya leí, ¿no? Nos piden aquí el TCD, ¿verdad? Bueno, no te pedimos, ¿verdad? Pero ya cumplí. Ahí está, ¿no? Como y de malas, ¿no? Órale. Y la pregunta es, ¿y qué entendiste? Porque este pasaje nos va a hacer ver, familia, antes de ir a él, quiero poner las bases. Que ni siquiera se trata solamente de leerlo. Claro que debe haber una lectura, pero aquí no vas a ver ni la palabra lectura. Hay 3 palabras que vas a ver, porque la Biblia en sí, mira, no es el propósito, porque si no seríamos bibliólatras. ¿Se entiende? ¿Estás conmigo? ¿Tú acaso has visto que la Biblia es la tercera persona de la Trinidad? ¿Dios Padre, Dios Hijo, Dios Santa Biblia? No. Porque la Biblia no es en sí el meollo. La Biblia no contiene a Dios. La Biblia revela a Dios. ¿Estás conmigo? Pero si no hay un acercamiento a lo que vamos a entender, no se cumple el objetivo. ¿No se cumple el qué? El objetivo.
Y el objetivo es que podamos percibir el susurro de Dios. Pero ¿cómo se va a percibir? Primero, ya vimos todos los obstáculos, ¿verdad? Si número 1, no se abre. 2, se lee por cumplir. 3, no se entiende. Pregunta, ¿se podrá percibir el susurro de Dios? Vamos a ver las escrituras. Ahí con tu Biblia. Vamos a ver un poco de contexto. Dice el verso 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, verso 2, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo. ¿De que qué? De que guíes. Dilo fuerte. ¿De que qué? De que guíes a este pueblo. A los israelitas a cruzar el río Jordán y a entrar a la tierra o en la tierra que yo les doy. Resumimos estos dos, sintetizamos estos dos versículos. Transición. Un líder que por muchos años fue el líder del pueblo de Israel, llamado Moisés, ha terminado su ciclo. ¿Cómo qué? Como todos nosotros algún día lo vamos a terminar, ¿verdad que sí? Y más nos vale entender que nadie es eterno. Porque alguien se cree eterno, piensa que va a estar siempre. No. Y más nos vale ir pensando generacionalmente. Y más nos vale entender que necesitamos preparar la siguiente generación. Y más nos vale entender que nuestra tarea es colocar todo lo que Dios nos ha dado, porque no es nuestro, a disposición de los siguientes. Eso es lo que hizo Moisés. Josué no partió de cero. Josué siempre estuvo cerca de Moisés. En los principales acontecimientos donde Dios habló a Moisés, ¿sabes quién estaba? Estaba Josué, al pie de la montaña, en el lugar de abajo, esperando al líder. Y eso me habla de que había una continuidad en el proceso. Versículo 3. Te prometió a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Está hablando Dios ahora a la vida de Josué. Donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que yo les he dado. Desde el desierto de Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Verso 5. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, porque yo estaré contigo, como estuve con Moisés. No te fallaré, ni te abandonaré. Mira qué palabras, qué extraordinario. Sintetizamos lo que acabamos de leer. Lo que necesitaba Josué era la aprobación de Dios, la guianza de Dios. Di conmigo, ¿la qué? La guianza de Dios. En otras palabras, la dirección. Porque qué terrible, mira, y querido líder de familia, aquí hay muchos líderes, sea el género que sea, pero si tú diriges, si tú estás al frente, y hasta cierto punto, la gran mayoría de este auditorio son líderes, no porque tengan un cargo, sino porque tienen una función importante en su familia. Y qué terrible es que seas el líder y no sepas dónde llevar a los que te siguen. En este caso muy puntual puede ser tu familia. Y qué terrible es que no cuentes con la dirección o el consejo de Dios para dirigir a ese grupo. Sea uno, sean dos, sean tres, los que sean. Estamos viendo principios. Un líder necesita el consejo de Dios. Un líder necesita la aprobación de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Le está reafirmando a Josué lo mismo que hizo con Moisés. Yo soy fiel. No dejé a Moisés, no lo haré tampoco contigo. ¿Vamos bien? Verso 6. ¿Qué es lo que le pide a continuación? O sea, primeramente Dios ha mostrado que Él no cambia, que Él es fiel. Mira, en esta porción ya estoy viendo cómo es Dios, percibo parte de sus atributos.
percibo parte de su carácter, ¿verdad? Percibo cómo Él nos dirige, nos da la pauta. Y ahora viene lo que le pide a este líder, Josué, verso 6. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de la tierra que juré a sus antepasados que Él les daría. Verso 7, otra vez, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces, te irá bien en todo lo que hagas. Versículo 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces, dilo fuerte conmigo, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, otra vez, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Pregunta, ¿fue claro Dios? ¿Cuántas veces le pidió que fueras fuerte y valiente? ¿Lo contaste? 3 veces. Pero el énfasis ni siquiera está ahí. A lo mejor lo leímos muy rápido, pero quiero que veas dónde está el principal énfasis que el Señor le quiere dar. Está en el verso 8. Y ahí en pantalla quiero que lo percibes, porque lo puse con 3 verbos que no son iguales, que no tenemos que diferenciarlos, porque en este pasaje, familia, está claro el proceso. Nos presentó cuál es la finalidad. ¿Cuál va a ser la finalidad del día de mañana en tu vida al que tú tengas un contacto con las Escrituras? Pregunta, desde ahora te lo pregunto. ¿Que te llenes la cabeza de conocimiento bíblico? ¿Será esa la finalidad? ¿Que te conviertas en una persona totalmente sabedora de todo lo que es la historia bíblica? ¿Será esa la finalidad? Yo te hago preguntas, yo quiero que tú las contestes. Porque como te lo dije hace un momento, la finalidad ni siquiera se trata. Ahora, no puede haber el final del proceso si primeramente no hay un acercamiento a Él. Mira, con rojo aparece las 3 palabras que gobiernan prácticamente lo que es este mandamiento. Versículo 8, estudia. Pregunta, ¿y en un estudio es diferente a una lectura? Claro. De hecho es una lectura mucho más que profunda. Pero el final no es el estudio. Ahora, qué bueno que estudiemos, y yo fomento el estudio. Y tenemos instituto, y hacemos, ¿verdad?, una gran cantidad de cosas que tienen que ver con el primer punto. Pero ese es, vuelvo a repetir, ¿ese es el final del proceso? Estudia. Y no solamente dice estudia, sino cómo debe ser el estudio. ¿Y cuántos saben que constante no es cuando me acuerdo? ¿Y cuántos saben que constante no es cuando tenga ganas o cuando sienta? Por eso dije, es un asunto no de sentimientos. Es un asunto de afectos, es un asunto de decisiones. Estudia. Mira, porque recuerda, el principal intención es que Josué es el líder. Y Josué va a tomar decisiones. Y Josué va a ser el encargado de llevar al pueblo. Y qué terrible es que ese líder no tenga el susurro de Dios en su vida. Porque te digo algo,
los va a llevar al despeñadero. ¿Cuántos quisieran seguir a un líder que no sabe a dónde va? ¿Cuántos quisieran seguir a alguien que no está escuchando a Dios? Por eso Dios fue claro: estudia. Porque si no estudias, tú no vas a saber cuál es el plan. Porque si tú no estudias, tú no vas a saber de qué se trata. Porque si tú no estudias, no vas a saber cómo es Dios. Y entonces voy a decirlo ahora en estos tiempos, cualquier falsa enseñanza te va a marear. Estudia, porque cualquier viento de doctrina te va a mover. Estudia, porque si no, cualquier opinión de cualquier persona va a golpear tus convicciones. Y yo agregaría: estudia, porque de otra manera no va a haber forma de cómo puedas defender la fe. Pero eso solamente es el ¿qué? Segundo, lo puse con rojo. ¿Qué dice? Medita. ¿Y cuántos saben que una meditación viene de una lectura superficial? Estoy siendo sarcástico. ¿Cómo viene una meditación? ¿Qué podemos definir como meditación? Bueno, una reflexión profunda. ¿Cuántos han meditado? ¿Te acuerdas que vimos aquí una serie del Salmo 119? ¿Te acuerdas? ¿Cuántas veces está la palabra en tu ley medito día de noche? En tu ley está mi meditación y lo llevo en mi meditación. Mira, rastré el vocablo para meditación en el hebreo y muchas veces, no todas, pero te voy a decir algo. Hay una intención, y perdón, pero que no estamos diciendo nosotros, Dios no nos quiso comparar como animales, pero es el mismo vocablo para la palabra rumiar. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra rumear? ¿Quién rumea? ¿Sí? Como las caricaturas. Y ahí está el animalito. ¿Eh? Bueno, si tú no sabes lo que hacen las vacas, no sé si solamente son las vacas o hay otros animales que ingestan una gran cantidad de su alimento, pero no lo tragan. Lo absorben. ¿Y qué crees que hacen? Lo están saboreando. Y están ahí horas. Y se la pasan, ¿verdad? Hasta que llega el momento que ahora sí que, gracias a Dios. ¡Wow! ¿Estoy siendo claro? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Ahora, ¿cómo va a haber rumear si no hay contenido? La pregunta es, ¿qué va a haber? Pues no hay nada. ¿Un estudio profundo nos puede llevar a una meditación? Claro que sí, ahí está. Porque yo veo no sé si tú lo percibes, pero yo sí veo un proceso aquí, que si hay un estudio, va a haber una meditación. Pero ojo, ni siquiera es el final del proceso. Un estudio, mira, ¿cuántos alguna vez han tenido un acercamiento? A ver, aquí no se me distraigan. ¿Cuántos han tenido un asunto de algún tema, de una verdad bíblica, que de repente te dejó así como que dices, wow? A ver, levanta tu mano si te ha pasado. ¿Verdad que sí? ¿Y a poco no te dejó impactado así como que, a ver, puedo? Yo constantemente estoy así, y si mi esposa me ve así, ya sabe, ya sabe, algo está, ¿verdad? Algo sucedió en su meditación el día de hoy. De verdad así me quedo, pasmado. Porque pero eso no lo pude hacer, no lo pude lograr si primeramente no hubo el paso 1. ¿Vamos bien? Medita en él. Ahora sí entiendes, ¿ya? Porque
de día y de noche, no va, mira, quiero que veas esto. Primer paso, acercamiento, observación. Paso número 2, yo interpreto o interpreto lo que Dios me está diciendo, parte de la meditación. Familia, y solo así, di conmigo, y solo así puedo llegar al punto 3. Y aquí está el meollo y sabes, para mí, como responsable de esta obra, yo no te puedo hablar de lo demás, pero si algo voy a trabajar, y hemos trabajado y seguiremos trabajando para que este rebaño entienda, comprenda, que no hay forma de llegar al tercer y último punto si no hay 2 anteriores. Porque el final de la palabra de Dios no es conocer, no pienses, ya me sé un montón de versículos bíblicos, pues ¿qué crees? No quisiera poner, y espero que no me vea en Facebook mi familiar, pero lo voy a decir. Yo tengo una prima que se estipula atea y dice así, es fan, así me lo dice, y cada vez que, bueno, ya no hemos tenido los últimos años contacto, pero cada vez que yo hablo con ella es debate, porque me empieza a tirar aquí todo para querer, y sabes, ahí te va, dice, yo soy fan del Antiguo Testamento. Y se sabe el Antiguo Testamento, se sabe mucho mejor que varios cristianos que conozco. Todavía como para vergüenza nuestra. Pero ¿qué crees? La finalidad no es saberlo. Porque de saberlo también mi profesor de filosofía se sabía muchos versículos bíblicos. Nunca lo olvides. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el propósito del que yo me acerque al consejo de Dios? Lo vas a decir fuerte conmigo. 1, 2, 3. Para que medite del día y noche, para asegurarte, fuerte, de obedecer. Otra vez fuerte. ¿De qué? Una vez más. ¿De qué? Lo puedes hacer más fuerte. De obedecer todo lo que allí está escrito. ¿Cuál es entonces el propósito por el cual Dios nos dio su palabra escrita? Contéstalo. ¿Que la conozcas? No solamente para que la conozca. Puedo repetir, mi prima la conoce, pero no la obedece. Hay varios, ¿verdad?, hombres sin escrúpulos que la conocen. ¿Cuál es entonces, familia, el principal punto por el cual Dios nos brinda su consejo? Dilo fuerte. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si obedecemos, ahí está, mira. ¿Cómo termina este versículo? Me encanta. Porque Dios fue claro desde un inicio. ¿Qué dice? Solo entonces. Ok, otra vez. ¿Qué dice? Solo entonces. Otra vez. 1, 2, 3. Una vez más. Solo entonces. Yo veo una condición ahí tremenda. ¿O no? Ahora entiendes por qué muchas veces no logramos tener lo que buscamos. ¿Por qué, familia? Porque a veces pensamos que si ya lo leí, primer paso. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Porque cuando escuchas realmente el susurro de Dios, que vuelvo a repetir, no es una lectura superficial, no es una lectura monótona para cumplir. Familia, el propósito de esta sesión
es para que replantees al día de hoy cómo llevas tu acercamiento con las Escrituras de forma personal. En tiempos donde no hay tiempo. En tiempos donde si realmente dices que amas a Dios, que se vea evidenciado por cuánto amas su palabra. Si dices que amas a Dios, para ti no va a ser un pesar. Si dices que amas a Dios, no va a haber algún punto en el cual tú te veas minado a decir, ay, esto es un martirio, qué fastidio, ese pastor nomás está duro y dale que la palabra. Familia, porque no hay forma de que una vida sea transformada si ésta no obedece su palabra. Yo no me puedo dar de, ay, aquí yo soy la figura para decir, vean mi vida cómo se ha transformado, pero te voy a decir algo. Las cosas que Dios ha ido transformando en mi vida y sigue transformado se deben a una cosa: cuando yo decidí obedecer su palabra. Yo te puedo decir que Josué 1:8 es verdad en mi vida. Cuando yo decido obedecer, entonces, ¿qué crees? Las cosas ¿qué? ¿Salen o no salen? Claro que salen. Pero no te ayudo nada más al decirte que salen, porque para mí ya es una realidad. Lo que yo busco es que tú también puedas decir, para mí también es una realidad. Me encantó y con esto termino. Por favor, si me apoyan, por favor, en el piano. Una frase de un personaje de la historia de la iglesia. Spurgeon dijo lo siguiente: yo quiero decirte, ¿por qué fomento el que tengas tu Biblia física? A ver, levanta tu Biblia física. Yo también la levanto. ¿Qué crees? No, estamos verdes. Yo lo digo por mí, no por ti. Me encantó cómo lo dice. Porque este tiene el final y el propósito. ¿De qué? De que entendamos que no se trata de una lectura por leer. Se trata de obedecer. Si ahí pudiéramos ver tu vida. Mira, me encanta, ¿sabes? Esta ilustración, ¿sabes por qué? Porque una Biblia que está toda rayoneada, subrayada, con la pasta cayéndose a pedazos, con hojas parchadas, con el papel más delgadito porque se han derramado lágrimas. ¿Sabes qué me dice eso? Es una vida de una persona que tiene contacto diario. Y no es superficial, es profundo. Con la voz de Dios, con el susurro de Dios. Yo te animo a que tu Biblia, vuelvo a repetir, en ese sentido la hagas pedazos. Yo te animo a que tu Biblia esté rayoneada, marcada, atesorada, escrita, con garabatos a los márgenes. Porque eso quiere decir que eres una persona que el consejo que más valoras no es de la opinión de las redes sociales, no es el de las personas que tienes contacto todos los días, que el consejo que más valoras y consideras importante es el de Dios. Spurgeon un día dijo: una Biblia que está hecha a pedazos usualmente pertenece a alguien que no lo está. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie.